Y en nuestra actualidad nacional, el Contralor General de la República aseguró en la comisión investigadora por el caso Convenios que el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, tiene que rendir cuentas, comillas, independiente de la denominación del cargo. Además, el gobierno congeló la tramitación de la reforma de pensiones hasta después del plebiscito. Algunos de los temas que queremos conversar a esta hora de la tarde con el senador Juan Ignacio Latorre, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, buenas tardes, gracias por el contacto. Partamos primero gracias a usted, partamos primero por la investigación del caso Convenios y la negativa que ha tenido, bueno, tanto el jefe de asesores Miguel Crispi de participar, ha sido ya invitado 2 veces y se le ha dado un plazo de 24 horas para que comparezca, con esta declaración que hace el Contralor General de la República que le quita piso al argumento de que no es un funcionario público. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, lo que yo he escuchado por parte del gobierno es que Miguel Crispi las preguntas que se le han hecho en cuanto ex subdere, esto hay que aclararlo no por el caso Democracia Viva, sino que en su rol de subdere en el traspaso de recursos a otra fundación, entiendo que es Procultura, no estoy seguro si es esa fundación o no, pero en el fondo era su cargo como ex subdere en la primera etapa del gobierno. Él ha respondido por escrito las preguntas y además ha manifestado la disposición a seguir respondiendo todas las consultas que le hagan. Otra cosa es que esté obligado a asistir presencialmente, porque en esto hay que mirar también lo que ha sido la jurisprudencia, por decirlo así, de las comisiones investigadoras en gobiernos anteriores, donde hay determinadas personas que cumplen roles de confianza del presidente de la República o gabinetes, etcétera, que no son funcionarios públicos y por tanto no están obligados a asistir presencialmente como sí está obligado un ministro o un funcionario público, pero sí están disponibles a colaborar con la investigación que lleva la comisión de la Cámara de Diputados, que para la gente que nos está escuchando, nos está viendo, es un informe que elabora al final, muchas veces son informes largos, con propuestas, con conclusiones no vinculantes en el rol de fiscalización que tiene la Cámara. Y por tanto, lo que ha dicho el gobierno es que ha estado disponible a responder todas las preguntas y el mismo Miguel Crispi ya ha respondido, entiendo, algunas de esas preguntas y las que le hagan por escrito, pero no necesariamente está obligado a ir presencialmente. Ahora, al margen de la jurisprudencia que nuestro sistema judicial no tiene una vinculación, un fallo anterior o lo que se ha hecho en el pasado no implica que se vaya creando jurisprudencia, por eso uno diría más bien los hábitos anteriores, la interpretación que hace el Contralor deja sin piso el argumento. Primero, no porque antes no hayan concurrido. El Contralor dice bien claro, autoridades, funcionarios y personas citadas están obligadas a asistir. Además, desde el punto de vista político, no se entiende porque la moneda una y otra vez ha insistido en que se han entregado todos los antecedentes, que la disposición es a colaborar con las investigaciones, que se ha respondido todas y cada una de las solicitudes y, sin embargo, el jefe de asesores del segundo piso, que está al lado del presidente Boric de manera cotidiana, se ha negado 2 veces ya a concurrir. Y el Contralor hoy día lo deja sin argumento. Sí, yo creo que es discutible, Ivana, porque lo que dice el Contralor es que, claro, él recomienda todas las personas que tienen cargos públicos de poder a dar cuenta de sus actos frente a otro poder del Estado que tiene un rol de fiscalización. Y en eso yo comparto y creo que todos compartimos. El tema es que Miguel Crispi ha dado cuenta de sus actos al responder las preguntas que le han hecho. Otra cosa es que tenga que ir presencialmente. Y acá, esta es mi opinión personal, Iván, no quiero ser vocero de Miguel, él es una persona adulta, responsable y además es un cargo de confianza del presidente, lo tendrá que evaluar con el gobierno, pero mi opinión personal es que no necesariamente el ir presencialmente a una comisión donde hay parlamentarios, algunos de ellos, no quiero decir toda la comisión, pero algunos de ellos que han hablado de manzanas podridas, que han imputado públicamente delitos, lo cual es muy grave, sin argumentos, han denostado personalmente, sobre todo a militantes de Revolución Democrática o dirigentes de Revolución Democrática, elaborando y elucubrando una serie de cosas, una especie de cacería de brujas. Uno también tiene derecho a decir, mira, ¿dónde voy a ir a exponerme con el ánimo de colaborar? Porque, insisto en el punto, y esto hay precedente para atrás, más bien hábitos, como dice usted, más que jurisprudencia, hay hábitos para atrás.
donde han, qué sé yo, gabinetes de expresidentes, funcionarios de confianza, etcétera, se les arma un cuestionario y se responde por escrito todas las veces que sea necesario. Y con eso tú estás colaborando con el proceso de investigación. Otra cosa es que te prestes a ir presencialmente a una eventual exposición donde hay algunos que quieran hacer un show político, mediático, marcar un punto o agredirte incluso, descalificarte sin ningún tipo de pruebas, ¿no? Que es lo que está ocurriendo lamentablemente en el debate público, insisto, con algunos parlamentarios sobre el caso Convenio. Senador, pero lo que usted describe también resta legitimidad al funcionar de las comisiones investigadoras de la Cámara, porque es como si fuera un escenario para hacer un show político donde se acusa a la gente sin antecedentes y donde se le denota y se le agrede, de acuerdo a lo que usted nos acaba de señalar. Lo que yo digo es, insisto, estoy dando mi opinión personal, algunos parlamentarios, no quiero meter en esto a toda la comisión investigadora, pero algunos parlamentarios creo que levantan puntos políticos. Esto ya es de público conocimiento, hay algunas bancadas parlamentarias, particularmente la UDI levantó en su momento, le imputó públicamente delitos al exministro Giorgio Jackson, por ejemplo, lo cual es gravísimo. Esto ya ha sido respondido, etcétera. Y pareciera ser que hay una especie de obsesión con ciertos dirigentes de Revolución Democrática, ahora es Miguel Crispi, antes fue Giorgio Jackson, etcétera, donde, insisto, algunos parlamentarios hacen puntos políticos, descalifican, agreden, más que ir al fondo del asunto y en un debate con altura de miras a buscar la verdad, la justicia respecto a un caso que además es un caso que está en investigación, está en el Ministerio Público, está en la justicia, y por tanto el gobierno ha puesto todos los antecedentes en Contraloría, en el Ministerio Público, incluso en esa comisión investigadora. Senador, ¿usted diría que hay una cierta obsesión de la oposición con Revolución Democrática y con estos dirigentes de los cuales usted está hablando? Yo lo que he visto en el escenario público, y me tocó también siendo presidente del partido, es que ha habido, y no solo de la oposición, a veces han habido algunos parlamentarios del oficialismo que han tenido una especie de obsesión, que hablan todo el día o tuitean por redes sociales sobre dirigentes de Revolución Democrática y además atribuyendo delitos, responsabilidades y culpas sin ningún antecedente, sin ninguna prueba. Y dejan de lado otras aristas del caso Convenio, en regiones cuando esto afecta a otras personas de otros colores políticos. Y no se trata de empatar, pero se trata un poco de ponderar ecuanimidad en decir, a ver, una cosa es el caso Convenio de Democracia Viva y cómo actuó Revolución Democrática respecto de las personas que firmaron el convenio, que los expulsó o suspendió a una diputada, etcétera. Se querelló incluso el partido, versus otras situaciones, ¿no? Ejemplo, el gobernador de la región de la Araucanía, u otros gobernadores, u otros alcaldes, ¿no? Que también son parte de, comillas, el caso Convenio, que tiene muchas aristas y sobre lo cual se guarda bastante silencio, o no se le sube el volumen como sí se le sube al caso tratándose de militantes de Revolución Democrática. Bueno, ha habido bastantes reacciones. De hecho, el ministro Cordero, el ministro de Justicia, aseguró que la Contraloría tiene que definir si Presidencia y quienes presten servicio ahí están sujetos a las mismas obligaciones de rendición de cuentas que el resto de los funcionarios públicos. Vamos a revisar, senador, si le parece, lo que señaló el ministro Cordero y continuamos de inmediato esta conversación. El Contralor correctamente ha señalado que todos quienes reciben fondos públicos, en cualquiera de su naturaleza, están sujetos a rendición de cuentas. Y en eso el gobierno está completamente de acuerdo. Sin embargo, la discusión de este caso en particular tiene que ver en cuál es el sistema de rendición de cuentas específico y adecuado. Esto es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi. Esto es un asunto que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República. El señor Miguel Crispi está sometido al régimen de control más estricto que puede tener cualquier ciudadano de este país, que es la investigación penal. En ese contexto es en donde se está realizando la investigación. Sin embargo, la discusión de la situación de este caso en concreto es si la Presidencia de la República y quienes se prestan servicios en ellas, por la naturaleza de los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos de los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de su función. En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en materias, por ejemplo, como la ley del lobby,
que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto. El Contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi, él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que de lo que se dictamine en este caso, no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro. Bueno, senador, es bastante obvio que ahí lo que hace el ministro Cordero es decir que la presidencia tiene, como aparece ahí en el generador de caracteres, un estatuto jurídico distinto y además lanza una suerte de advertencia. Ojo que lo que se dictamina aquí también puede influir a futuro, es decir, eventuales gobiernos que pueden ser de un color político distinto se pueden ver expuestos a esta misma situación. De alguna manera, ¿usted no lo percibe así? No, sí, es que yo creo que es coincidente lo que le decía hace un momento Iván. El Contralor dice acá hay determinadas personas que tienen que rendir cuentas de sus actos públicos. Y lo que ahora, la manera como se rinde cuenta, tú puedes decir, yo contesto un cuestionario las veces que sea necesario, o sea, mándame las preguntas, yo te contesto por escrito y tú estás rindiendo cuenta y estás colaborando con una investigación. O otra cosa es decir explícitamente tú estás obligado a asistir presencialmente a una comisión, ¿se entiende? Pero tú al responder una pregunta o varias preguntas o varias veces estás rindiendo cuenta de tus actos y eso es lo que se está planteando, o sea, no hay contradicción en aquello. Ahora, insisto, acá es verdad, las instituciones van funcionando con cierta memoria y con ciertos hábitos, pero que van marcando precedentes. Yo no sé si a Cristian Larroulet, que fue 4 años jefe de asesores del segundo piso de Piñera, que lo acompañó en momentos muy complejos, delicados, como fue el estallido social, etcétera, con todo lo que ocurrió ahí en términos de violación a los derechos humanos. No sé si alguna vez se le obligó a asistir a algunas de las tantas comisiones investigadoras que se levantaron en ese momento como fiscalización a los actos de gobierno. Entonces, y para atrás también hay antecedentes, creo que hoy día mismo la ministra Jara, que fue parte del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, ya fue subsecretaria de Previsión Social, dice también, una jefa de gabinete de la presidenta Bachelet se le preguntó tal o cual cosa y ella contestó y colaboró por escrito. Entonces, son formas de rendir cuentas, pero que no estás obligado necesariamente a ir presencialmente. Yo creo que no hay más polémica en aquello y Miguel nunca se ha negado ni el gobierno se ha negado a colaborar con las distintas investigaciones que se están llevando adelante. Contraloría, Ministerio Público, hay una querella del Consejo de Defensa del Estado que el propio gobierno solicita y por tanto todas las personas tienen que entregar la información que tengan, todas las personas de gobierno y el Ministerio Público y, por cierto, la Comisión Investigadora. Entonces, senador, ¿cómo toman ustedes desde Revolución Democrática esta suerte de ultimátum que ha dado la UDI muy concretamente frente a esta, ya van 2 inasistencias de Miguel Crispi, esta tercera que evidentemente uno pensaría no va a ocurrir, no va a concurrir dentro de las próximas 24 horas, sobre todo por lo que usted nos está diciendo? ¿Se corta la posibilidad de seguir avanzando a lo mejor en otras agendas legislativas? Porque es un ultimátum el que da la bancada de la UDI, no es una solicitud, es un plazo perentorio, 24 horas. Mire, la bancada de la UDI está acostumbrada a dar ultimátum y amenazar. Lo mismo hicieron con el ministro Jackson. Dijeron, si el ministro Jackson no sale, entonces nosotros no nos vamos a sentar a la mesa para llegar a un acuerdo en determinadas materias como pacto fiscal o pensiones. El ministro Jackson salió hace más de un mes y la UDI hasta ahora no ha presentado ninguna propuesta para mejorar las pensiones de la gente más allá de defender el negocio de las AFP. Entonces, la UDI está en su juego de una derecha bastante dura, extrema, que le está siguiendo el juego y a la música que le está poniendo el Partido Republicano, pero es lo que vienen haciendo hace rato. Entonces, yo creo que acá hay que seguir, como se ha dicho muchas veces, que las instituciones funcionen, colaborar con las instituciones. Insisto, el gobierno ha puesto a disposición todos los antecedentes. El mismo Miguel Crispi ha dicho está disponible a responder todas las preguntas por escrito, que le hagan todas las preguntas que quieran. Y esa es una manera de colaborar. Entonces, ante las amenazas y los chantajes de la UDI, que son de pelea chica, que yo creo que la gente está aburrida, lo que la gente espera es que se busquen soluciones, por ejemplo, en la ley de presupuesto, o en la reforma de pensiones, o en la reforma tributaria, pacto fiscal, salud, etcétera. Ahora, también el Contralor hace un punto bien especial a propósito de cómo se tramitó el presupuesto 2022, la partida que fue
ya diseñada, pero el 2023 se pide de alguna manera flexibilizar sobre todo las asignaciones a fundaciones, incluso levantando el monto de lo que se podía fraccionar los presupuestos para quedar fuera del radar de control, si usted quiere, de la Contraloría, y ahí apunta directamente a la directora de presupuesto. También levanta un flanco bastante importante ahí a propósito de si hubo expresamente una voluntad de dar, si usted quiere, manga ancha a la entrega de recursos del aparato público hacia las fundaciones. Mire, yo en esto creo que Hacienda y la directora de presupuesto ya ha respondido públicamente. Este es un debate que lleva más de 3 meses. Es que estamos en plena discusión del debate presupuestario, senador. Histórica. Sí, yo soy parte de una subcomisión de presupuesto. Hoy día mismo estuve viendo la partida de salud todo el día prácticamente. Y hasta ahora nadie ha hecho en ninguna de las comisiones el punto público que señalan algunos, ¿no? O sea que el tema en la ley de presupuesto se sigue tramitando, pero lo que quería decir es que esto del traspaso de recursos públicos, tanto del gobierno central a fundaciones de la sociedad civil, se viene dando no desde este gobierno, sino que desde el gobierno anterior, y ahí hay una falla sistémica y que ahora tenemos la oportunidad de corregir, y también en la ley que se aprobó sobre descentralización y gobernadores regionales, respecto también a traspasos que hacen de manera arbitraria, discrecional, sin muchos estándares, también a las fundaciones por parte de los gobiernos regionales. Entonces son temas que hoy día, y hay una comisión, la comisión que presidió Paula Jara Quemada, ¿no?, que levanta una serie de propuestas para elevar los estándares de probidad y transparencia en todas estas materias. Y es lo que el gobierno se está haciendo cargo. Pero echarle la culpa a la actual directora de presupuesto como que si hubiese habido un diseño especial en la ley anterior, me parece que no ha lugar. Si esto es una historia que viene arrastrándose por lo menos los últimos años. Pero se hicieron algunas modificaciones, desde el gobierno senador, anterior hasta ahora. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero hubo algunas modificaciones, como por ejemplo la antigüedad que tenían que tener las fundaciones para recibir recursos del Estado, se baja esa barrera. También se baja la barrera de cuánto se podría fraccionar un presupuesto de una fundación para quedar bajo, de alguna manera, del radar de la Contraloría. Entonces, naturalmente que con el diario El Lunes es más fácil hacer la crítica, pero después de lo que ha pasado con el caso Convenio, sobre todo cuando vemos que algunas, sino varias de las fundaciones que están involucradas y que están siendo investigadas, entre otras cosas de oficio por el Ministerio Público, no tenían 2 años de antigüedad, tenían una función completamente distinta para la cual se crearon frente a los recursos que se le asignó, no tenían la expertise, o tenían una expertise tan diversa que finalmente uno se pierde qué tipo de fundación era. Entonces, naturalmente, ese tipo de modificaciones en las partidas presupuestarias, en las glosas que se hicieron más breves, ¿no?, son llamativas, sobre todo después de conocerse los detalles de cómo se entregaron las platas para algunos de los proyectos que están siendo investigados hoy día. Sí, por eso yo creo que tenemos la oportunidad de corregir aquello, no solo en la ley de presupuesto, sino que de manera más permanente, en leyes permanentes. Insisto en lo de los gobiernos regionales, porque eso ni siquiera se ve año a año, sino que es algo que quedó en una ley permanente. Y respecto de las otras fundaciones, claro, lo que se descubre, por ejemplo, con Democracia Viva, respecto del fraccionamiento de recursos y otros antecedentes que surgen después, claro, se da cuenta que ahí hay un caso de irregularidad, que la misma Contraloría da cuenta de aquello. Pero cuando se aprobó esto en el Parlamento, se aprobó de manera transversal. Por tanto, también hay una corresponsabilidad. Creo que esto lo decía el senador Buenchumilla bien al inicio del proceso de debate como vicepresidente del Senado. Dijo, mira, acá tenemos, en la ley de presupuesto tenemos una corresponsabilidad como colegislador, gobierno y parlamento de todos los sectores políticos que permitimos aquello, y no lo permitimos probablemente con una mala intención de que se haga fraude de los recursos del Estado, sino que probablemente con un objetivo de agilizar implementación y ejecución presupuestaria, porque la derivada incluso más antigua para la gente que no está viendo, Iván, es que antes se traspasaba a los municipios. Por ejemplo, estos programas de asentamientos precarios, digamos, se traspasaba a través de municipios. Y los propios municipios, algunos de los municipios donde existen campamentos, daban cuenta de que no podían hacerse cargo de la realidad o respondían demasiado lento, o no había una buena coordinación, y por eso es que se abre a la sociedad civil, y al principio eran pocas las fundaciones que tenían más experiencia y expertise en el tema, y después se decide abrir a más organizaciones para que entren a colaborar. Ese fue el espíritu del legislador, digamos, y lo digo como me tocó tramitar esas leyes de presupuesto. Ese fue el debate que se dio
usted puede revisar las actas, etcétera. Esos Sí. fueron los argumentos que se dieron. Después que Lamentablemente, hayan algunos inescrupulosos que hayan mal utilizado eso, bueno, y para eso tenemos hoy día investigando el Ministerio Público posibles delitos y tenemos la posibilidad de corregir aquello. Sí, lamentablemente el camino al infierno está plagado de buenas intenciones por senador. O sea, por agilizar la entrega de recursos se le terminó entregando plata a fundaciones que derechamente no estaban acreditadas para hacer lo que tenían que hacer, no tenían la expertise o terminando gastando los recursos en cualquier otra cosa. Es parte de lo que se debe investigar y por supuesto es parte naturalmente... Por parte del gobierno central, un aspecto Sí, y otras por parte también de gobiernos gobernaciones, regionales, por supuesto. que es autónomo Por supuesto, hay aquí del gobierno asignaciones central. Entonces, de por eso hay que mirar el municipalidades, conjunto del asunto. de seremías, de gobernaciones y también de gobierno central. Y todo eso está bajo el escrutinio del Ministerio Público que, como sabemos, ha abierto investigaciones de oficio prácticamente en 9 regiones, creo que ya. Senador Juan Ignacio Latorre, le queremos dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, Iván, que esté bien. Buenas tardes.